Era una noche de 1542 en las costas heladas de Terranova. El viento del Atlántico Norte azotaba con una furia que hacía crujir las maderas de los barcos anclados en el puerto. Las olas golpeaban contra los cascos con un ritmo constante, hipnótico, mortal. La niebla se arrastraba por los muelles como dedos fantasmales, ocultando formas y devorando sonidos. En la penumbra del puerto, un hombre de 50 años se movía con urgencia desesperada. Sus manos, curtidas por décadas de mar y cuerda, temblaban mientras sujetaba una lámpara de aceite que apenas iluminaba 1 metro a su alrededor. No temblaba por el frío que calaba hasta los huesos. Temblaba por el miedo. Jacques Cartier, el explorador que había prometido a Francia un imperio en el Nuevo Mundo, se escabullía por su propio barco como un ladrón en la noche. Sus botas de cuero gastado apenas hacían ruido contra la cubierta de madera húmeda. Cada crujido del barco lo hacía detenerse, conteniendo la respiración, esperando escuchar voces de alarma que denunciaran su traición. Porque esto era una traición. No había otra palabra para describirlo. En la bodega de la Grande Hermine, su buque insignia que lo había llevado a través del Atlántico 3 veces, sus marineros cargaban sacos pesados con movimientos silenciosos y rápidos. Sacos llenos de piedras que brillaban bajo la luz de las linternas como si fueran arrancadas directamente del cofre del tesoro de un rey. Pepitas doradas que resplandecían con promesas de riqueza infinita. Diamantes del tamaño de nueces que capturaban la luz y la devolvían multiplicada en arcoíris deslumbrantes. Cartier las había encontrado en el río. Las había visto brillar entre las rocas del lecho del San Lorenzo. Había llenado sus manos con ellas, sintiendo su peso, su textura áspera, su belleza imperfecta pero innegable. Y en ese momento, en ese preciso instante de descubrimiento, había pensado que todos sus pecados estaban perdonados. Había encontrado el oro, había encontrado los diamantes, había encontrado la prueba de que el reino mítico de Saguenay era real. Pensaba que era el hombre más rico de Francia. No sabía que era el hombre más tonto de Europa. Sus marineros lo miraban con una mezcla de lealtad y confusión. Algunos llevaban meses con él, sobreviviendo al infierno helado de Charlesbourg Royal, la colonia que habían construido río arriba. Habían visto morir a 35 de sus compañeros. Habían escuchado los gritos en la oscuridad cuando los iroqueses atacaban. Habían sentido el escorbuto pudrir sus encías y aflojar sus dientes. Habían comido ratas para sobrevivir, y ahora su capitán los hacía huir en la noche como criminales. Cartier subió a la cubierta superior y miró hacia el puerto. En algún lugar ahí, durmiendo en su propio barco, estaba Jean-François de Roberval, el noble, el teniente general del Canadá francés, el representante personal del rey Francisco I, el hombre que le había dado órdenes directas de esperarlo, de regresar con él a la colonia, de reconstruir lo que se había perdido. Y Cartier estaba a punto de abandonarlo. El viento azotaba su rostro barbudo, llevando consigo el olor a sal, algas podridas y madera húmeda. Era un olor que conocía mejor que el perfume de su propia esposa. Un olor que lo había acompañado durante 3 expediciones al Nuevo Mundo. Un olor que ahora le parecía el olor del fracaso. Hizo una señal con la mano, silenciosa, urgente. Los marineros comenzaron a levantar el ancla. El metal raspando contra metal producía un sonido que parecía estruendoso en el silencio de la noche. Cartier apretó los dientes, esperando que alguien despertara, que alguien gritara, que alguien descubriera lo que estaba haciendo. Pero el puerto permaneció en silencio. Los otros barcos dormían como ballenas varadas. La niebla los envolvía a todos en su abrazo helado. Las velas se desplegaron con un susurro de lona pesada. El viento las llenó inmediatamente, hinchándolas como los pulmones de un gigante. La Grande Hermine comenzó a moverse, alejándose del puerto con una lentitud agonizante que hacía sudar a Cartier a pesar del frío. 5 metros, 10 metros, 20 metros. La distancia crecía entre él y Roberval, entre él y las órdenes que debía obedecer.
entre él y la misión que había jurado completar. Cartier se aferró a la barandilla del barco, sus nudillos blancos por la presión. Su mente era un torbellino de justificaciones. No podía regresar a Chalbuc Royal. La colonia estaba maldita. Los iroqueses nunca los perdonarían. El invierno los mataría a todos. Era una sentencia de muerte quedarse ahí. Pero tenía el oro. Tenía los diamantes. Tenía la prueba de que no todo había sido en vano. Cuando regresara a Francia y mostrara estas riquezas al rey, todo estaría perdonado. Sería un héroe otra vez. Su nombre quedaría grabado en la historia junto a Cristóbal Colón, junto a Hernán Cortés, junto a todos los grandes exploradores que habían conquistado el Nuevo Mundo. No sabía que estaba cargando su propia humillación. No sabía que esas piedras que brillaban eran pirita, oro de los tontos. No sabía que esos diamantes eran cuarzo sin valor, mica común que cualquier campesino francés podía encontrar en un arroyo. No sabía que su nombre quedaría grabado en la historia. Sí, pero como el mayor fracaso de Francia. El barco se alejó del puerto. La niebla se lo tragó. Y Jacques Cartier navegó hacia su destino, convencido de que regresaba en gloria, cuando en realidad volvía arrastrando la vergüenza más grande que un explorador podía soportar. Pero para entender cómo llegó hasta aquí, para comprender la magnitud de su caída, tienes que retroceder. Tienes que conocer al hombre antes del fracaso. Tienes que ver el mundo que lo creó, la época que lo formó, las ambiciones que lo devoraron. Porque esta no es solo la historia de un explorador que fracasó. Es la historia de un hombre que descubrió un continente 3 veces y lo perdió las 3. Es la historia de traiciones, de ambiciones sin límites, de un jefe indígena que confió en la persona equivocada. Es la historia de diamantes que no eran diamantes y de un imperio que nunca existió. ¿Cómo llegó Jacques Cartier a convertirse en la burla de toda Europa? ¿Qué secretos oscuros se esconden detrás de sus viajes? ¿Qué crímenes cometió en nombre de Francia? La respuesta comienza 40 años antes, en una época donde el mundo estaba siendo redibujado por hombres dispuestos a morir por oro. Si estas historias te vuelan la cabeza, dale like y suscríbete. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías esta historia antes? Ponte en situación. Estamos en la primera mitad del siglo XVI, 1534, para ser exactos. El mundo está cambiando a una velocidad que aterra a los conservadores y emociona a los aventureros. Hace apenas 42 años, Cristóbal Colón puso pie en América pensando que había llegado a las Indias. Hace 20 años, Hernán Cortés destruyó el imperio azteca y envió toneladas de oro mexicano a España. Hace solo 3 años, Francisco Pizarro está conquistando el imperio inca en Perú, saqueando templos llenos de oro, derritiendo estatuas preciosas para convertirlas en lingotes que cruzarán el Atlántico en galeones fuertemente armados. El oro lo cambia todo. No es solo metal precioso, es poder político, es ejércitos. Es la diferencia entre ser un reino respetado o ser pisoteado por tus enemigos. Y España lo tiene todo. El emperador Carlos V de España es el hombre más poderoso del mundo conocido. Controla medio continente europeo. Controla las Américas desde México hasta Chile. Controla las rutas comerciales. Controla las minas de plata de Potosí que producen suficiente metal precioso para pagar ejércitos enteros durante décadas. Mientras tanto, en Francia, el rey Francisco I aprieta los dientes y observa con envidia que raya en locura. Francisco I es un hombre orgulloso, un rey que se ve a sí mismo como el igual de Carlos V. Pero cada vez que España envía otro galeón lleno de oro americano, cada vez que llegan noticias de nuevas conquistas, cada vez que los embajadores españoles pavonean su riqueza en las cortes europeas, Francisco I siente la humillación como un puñal en el costado. Ha peleado guerras contra España, guerras sangrientas que han devastado Italia y agotado las arcas francesas. Ha sido capturado en batalla, humillado, forzado a firmar tratados vergonzosos. Ha visto cómo su rival español usa el oro del Nuevo Mundo para comprar lealtades.
financiar ejércitos, construir palacios que hacen ver pequeños los franceses. Francisco I necesita desesperadamente su propio pedazo de América. Necesita oro, necesita gloria, necesita demostrar que Francia también puede conquistar, también puede explorar, también puede arrancar riquezas de tierras desconocidas. Pero hay un problema. España y Portugal ya se repartieron el mundo. El Tratado de Tordesillas, firmado en 1494 con la bendición del Papa, dividió todas las tierras descubiertas y por descubrir entre España y Portugal. Una línea imaginaria en el Atlántico. Todo al oeste para España, todo al este para Portugal. Y Francia, excluida. Inglaterra, excluida. El resto de Europa, excluida. Es como llegar tarde a un banquete y encontrar que ya se comieron todo lo bueno, dejándote solo las sobras y las migajas. Las rutas del sur están tomadas. El Caribe es español, México es español, Perú es español, Brasil es portugués. Las especias de Asia llegan a Europa a través de rutas controladas por portugueses que cobran precios estratosféricos. ¿Qué le queda a Francia? El norte, las tierras heladas que nadie quiere, los territorios que los españoles exploraron y abandonaron porque no encontraron oro ni especias, solo frío, bosques infinitos y tribus que no tenían ciudades de piedra para saquear. Pero Francisco I es un optimista desesperado. Si no puede tener México, tendrá Canadá. Si no puede saquear el Cuzco, encontrará su propio imperio del norte. Y sobre todo, necesita encontrar el Paso del Noroeste. El Paso del Noroeste, esa ruta marítima mítica que supuestamente conectaba el Atlántico con el Pacífico por el norte del continente americano. El atajo hacia China, el camino directo hacia las especias, la seda, el té, todas las riquezas asiáticas que hacían rico a quien controlara su comercio. Todos los exploradores lo buscan, nadie lo encuentra. Porque, spoiler histórico, no existe una ruta navegable por el norte. Está bloqueada por hielo durante 11 meses al año. Pero en 1534 nadie lo sabe con certeza. La esperanza perdura. Ahora, para entender la locura de lo que van a intentar, tienes que entender cómo era navegar en esa época. Imagínate un barco de madera, no un crucero moderno, no un yate de lujo, un ataúd flotante hecho de tablas de roble unidas con brea, clavos oxidados y plegarias. La Grande Hermine, el barco insignia de Cartier, medía apenas 22 metros de largo. Dentro de ese espacio tenían que caber 40 hombres, provisiones para meses, armas, municiones, herramientas, velas de repuesto, cuerdas, barriles de agua, barriles de vino, carne salada, galletas duras como piedras. 40 hombres compartiendo el espacio de una casa pequeña, durante meses, sin higiene, sin privacidad, sin escapatoria. El olor era indescriptible. Imagina sudor rancio, mezclado con orines fermentados porque no había baños, solo agujeros en la cubierta sobre los cuales te colgabas con las olas golpeándote el trasero. Imagina el hedor de la carne salada que se pudría en los barriles. Imagina el vómito de los mareados. Imagina todo eso concentrado en un espacio cerrado, durante semanas, con el calor del verano o el frío del invierno, intensificando cada aroma nauseabundo. Los marineros dormían donde podían, en hamacas si tenían suerte, en el suelo de madera si no, con ratas corriendo sobre ellos en la oscuridad, con las pulgas y los piojos reproduciéndose en sus ropas sucias, con la constante humedad del mar filtrándose por cada grieta, empapando todo, pudriendo la madera lentamente. Y la comida, Dios santo, la comida. Partían con carne salada, tan salada que te quemaba la garganta. Galletas duras que tenías que golpear contra la mesa para sacar los gusanos antes de comerlas. Agua que se ponía verde después de semanas, llena de algas y larvas que tenías que filtrar con los dientes. Vino que se avinagramba.
queso que se llenaba de moho verde. Pero lo peor, lo que aterrorizaba a todos los marineros, era el escorbuto. Nadie sabía qué lo causaba. Simplemente aparecía después de semanas en el mar. Comenzaba con cansancio. Luego las encías se hinchaban, se ponían negras, sangraban con cada mordida. Los dientes se aflojaban y caían como piedras. Aparecían moretones oscuros por todo el cuerpo. Las heridas viejas se abrían de nuevo. Algunos sangraban por los ojos. La debilidad era tan extrema que no podías ni sostener una cuerda. Y entonces morías, lentamente, dolorosamente, mientras tus compañeros te observaban sabiendo que probablemente serían los siguientes. Hoy sabemos que el escorbuto es causado por falta de vitamina C. Una naranja lo curaría, un poco de jugo de limón lo prevendría, pero en 1534 era un misterio mortal que devoraba tripulaciones enteras. Navegar significaba apostar tu vida a mapas dibujados por hombres que tal vez nunca habían estado en esas aguas, a brújulas que se desajustaban con el tiempo, a astrolabios que requerían cielos despejados para funcionar, a estrellas que podías leer mal y terminar cientos de kilómetros fuera de curso. Una tormenta podía hundirte en minutos. Una vela rota en medio del océano podía dejarte a la deriva hasta morir de sed. Un motín podía terminar con tu garganta cortada y tu cuerpo lanzado al mar. Para los hombres de esa época, cruzar el Atlántico era como ir a Marte hoy. Un salto al vacío, una apuesta contra probabilidades imposibles. Un viaje donde la muerte era más probable que el éxito. ¿Qué clase de hombre se atrevía a semejante locura? Hombres desesperados, hombres sin futuro en tierra, hombres que preferían morir en el mar que vivir pobres en sus pueblos. Hombres que veían las historias de conquistadores enriqueciéndose en América y pensaban, ¿por qué no yo? Porque en esa época, nacer pobre significaba morir pobre. No había movilidad social, no había oportunidades. Estabas atrapado en la clase donde naciste, a menos que fueras lo suficientemente loco, lo suficientemente ambicioso, lo suficientemente desesperado para apostarlo todo a un viaje que probablemente te mataría. Una bolsa de especias asiáticas valía como 5 años de trabajo duro. Encontrar oro podía convertir a un campesino en noble. Regresar exitoso de una expedición podía cambiar tu vida y la de tus hijos para siempre. La vida era corta. La vida era brutal. Mejor morir rico que vivir pobre. Y en ese mundo sediento de oro, hambriento de gloria, obsesionado con conquistar tierras desconocidas, nació un hombre llamado Jacques Cartier, que llevaría esa ambición hasta su conclusión más vergonzosa. 31 de diciembre de 1491. Mientras el resto de Europa celebraba el fin del año, en el pequeño puerto de Saint-Malo, en la costa norte de Francia, una mujer daba a luz a un niño que eventualmente se convertiría en la mayor vergüenza del reino. Jacques Cartier nació en una familia de pescadores, no nobles, no comerciantes prósperos, pescadores. Gente que se ganaba la vida arrancándole al mar lo que el mar estaba dispuesto a dar, sabiendo que cualquier día el mar podía decidir quedarse con ellos. Saint-Malo no era un lugar romántico, era un puerto corsario, una ciudad amurallada donde los barcos piratas se mezclaban con los barcos comerciales, y nadie hacía demasiadas preguntas sobre el origen de la carga. Era un lugar donde el olor a pescado podrido se mezclaba con el olor a brea y sal, donde las tabernas estaban llenas de marineros borrachos con cicatrices de batallas navales, donde las prostitutas trabajaban en callejones oscuros y los ladrones cortaban bolsas en el mercado. El padre de Jacques era pescador, su abuelo era pescador, sus tíos eran pescadores. Todos los hombres de su familia morían jóvenes, ahogados en tormentas o devorados por enfermedades que pudrían sus pulmones después de décadas respirando humedad salada. Jacques vio morir a su tío cuando tenía 8 años. El cuerpo llegó hinchado, morado, con los ojos comidos por los peces. Lo vio durante el funeral,
envuelto en lona sucia porque no tenían dinero para un ataúd decente. Vio a su tía llorar sin lágrimas porque ya no le quedaban, porque había enterrado a 2 hijos antes que a su esposo, y Jacques decidió que ese no sería su destino. No iba a morir pobre, no iba a morir anónimo, no iba a terminar como su tío, un cadáver hinchado lanzado al mar porque era más barato que un entierro en tierra. De adolescente, Jacques navegó en barcos corsarios. Estos no eran barcos de pesca, eran barcos de ataque, piratas legales con licencia del rey para atacar barcos españoles y portugueses. Robaban carga, hundían naves enemigas, capturaban marineros para pedir rescate. Jacques aprendió a manejar una espada, aprendió a disparar un arcabuz con el barco moviéndose bajo sus pies, aprendió a trepar por cuerdas durante tormentas, aprendió a leer las estrellas usando un astrolabio, aprendió a calcular distancias, a predecir el clima observando las nubes, a navegar en niebla usando solo el sonido de las olas. Pero lo más importante que aprendió fue esto: la diferencia entre explorador y pirata era muy delgada. Ambos navegaban hacia lo desconocido. Ambos robaban cuando tenían oportunidad. Ambos mataban cuando era necesario. La única diferencia real era quién te daba permiso para hacerlo. A los 28 años, Jacques Cartier era un marinero experimentado pero pobre. Había sobrevivido batallas navales. Había cruzado el Atlántico en expediciones corsarias. Tenía cicatrices de cuchillo en el torso. Tenía los dedos torcidos de cuerdas que los habían roto durante tormentas. Pero seguía siendo el hijo de un pescador, sin título, sin propiedades, sin futuro más allá de eventualmente morir en el mar como todos los hombres de su familia. Y entonces hizo la jugada más inteligente de su vida. En 1520, a los 28 años, se casó con Mary Catherine Desgrange. Ella no era una pescadora, no era la hija de un marinero. Era miembro de una importante familia aristocrática de Saint-Malo. Su padre era un hombre con conexiones en la corte. Su familia tenía tierras, títulos, influencia. ¿Por qué aceptó casarse con un marinero sin título? Tal vez Jacques era apuesto, tal vez era encantador, tal vez ella vio en él algo que otros no veían, una ambición feroz que no se detendría ante nada, o tal vez simplemente se enamoraron. Cosas más raras han pasado. El matrimonio cambió todo para Jacques. De repente tenía acceso a círculos que antes le estaban vedados. Podía entrar a salones donde se discutían negocios importantes. Podía conocer a nobles, a comerciantes ricos, a gente que tenía el oído del rey. Pero el prestigio no llenaba los bolsillos. Jacques veía a los exploradores españoles regresar con oro. Oía historias de Hernán Cortés, un hombre de origen humilde como él, que había conquistado un imperio y ahora era más rico que muchos nobles españoles. Oía sobre Francisco Pizarro, quien había sido un porquerizo y ahora nadaba en plata peruana. ¿Por qué no él? ¿Por qué no podía Jacques Cartier, marinero experimentado, convertirse en el Cortés de Francia? Durante los siguientes 14 años, Jacques navegó. Perfeccionó sus habilidades, construyó su reputación, se convirtió en uno de los marineros más respetados de Saint-Malo. No el más famoso, no el más rico, pero sí uno de los más confiables, y esperó su oportunidad. En 1533, esa oportunidad llegó en la forma de Jean Le Veneur, el arzobispo de Saint-Malo. Le Veneur tenía conexiones directas con el rey Francisco I, y Le Veneur necesitaba un marinero confiable para una misión que tenía en mente. Le Veneur le presentó a Jacques Cartier directamente al rey en el Palacio Real. Imagina la escena. Jacques Cartier, 42 años, hijo de pescadores, parado en un salón cubierto de tapices que probablemente costaban más que todo lo que su familia había ganado en 3 generaciones. Frente a él, sentado en un trono de madera tallada y oro, estaba Francisco I, el rey de Francia, uno de los hombres más poderosos de Europa. El rey lo observó con esos ojos que habían visto batallas,
que habían visto traiciones, que habían visto imperios levantarse y caer. Y le preguntó: ¿puedes encontrar el paso del noroeste? Jacques no dudó. Sí, Su Majestad. ¿Era verdad? No importaba. Lo que importaba era la confianza con la que lo dijo, la certeza en su voz, la promesa implícita de que no fallaría. El rey le dio 2 barcos, 61 hombres y suficiente dinero para provisiones. No era una expedición masiva como las españolas, pero era una oportunidad, la única que Jacques tendría probablemente en toda su vida. Le hizo una promesa al rey: encontraría el paso del noroeste, encontraría oro, encontraría especias, traería gloria a Francia. Pero lo que nadie en ese salón real sabía, lo que ni siquiera el propio Jacques sabía en ese momento, era que estaba a punto de descubrir algo más valioso que oro. Iba a descubrir una civilización, un pueblo, un líder sabio que lo trataría con hospitalidad. Y Jacques Cartier iba a destruirlo todo con sus propias manos. 20 de abril de 1534. Saint-Malo. El sol apenas asomaba sobre el horizonte cuando la Grande Hermine y la Petite Hermine se preparaban para zarpar. Los muelles estaban llenos de gente, familias despidiéndose de marineros que probablemente no volverían, esposas besando a esposos por última vez, madres llorando mientras sus hijos adolescentes subían a barcos que los llevarían al fin del mundo conocido. Mary Catherine Desgrange estaba ahí, observando a su esposo preparar el barco. Llevaban 14 años casados, no tenían hijos. Tal vez era ella, tal vez era él, tal vez Dios simplemente no los quería bendecir con descendencia. Jacques nunca hablaba de eso, pero ella veía la decepción en sus ojos cuando pasaban frente a niños jugando en las calles. Se abrazaron en el muelle. Jacques le prometió que regresaría rico, que encontraría el oro que haría de ellos nobles de verdad, no solo por matrimonio, sino por derecho propio, que su nombre quedaría en la historia. Ella le creyó. ¿Cómo no creerle cuando sus ojos brillaban con tanta convicción? Los barcos zarparon con las velas hinchadas por el viento de primavera. 61 hombres, 2 barcos, provisiones para meses, mapas que eran más especulación que realidad, y la esperanza de encontrar algo que nadie más había encontrado. Los primeros días fueron buenos. El mar estaba relativamente calmado. Los hombres cantaban canciones de taberna. Algunos jugaban a los dados, apostando raciones de vino. Otros simplemente miraban el horizonte, preguntándose qué habían hecho, a qué habían renunciado, si volverían a ver Francia algún día. Y entonces llegó la tormenta. No fue una tormenta cualquiera, fue un monstruo del Atlántico Norte, ese tipo de tormenta que hace que marineros experimentados recen a dioses en los que no creen. El viento aullaba como 1000 lobos hambrientos. Las olas se elevaban como montañas de agua negra, tragándose el barco entero antes de escupirlo violentamente. La lluvia caía tan fuerte que respirar era como ahogarse. Los relámpagos iluminaban el océano revelando un paisaje de apocalipsis líquido. Los hombres se aferraban a lo que podían. Algunos vomitaban sus entrañas. Otros rezaban el rosario con manos temblorosas. Uno se golpeó la cabeza contra un mástil cuando el barco se inclinó 45 grados, dejándolo inconsciente con sangre corriendo por su rostro. Cartier sujetaba el timón con ambas manos, sus músculos ardiendo por el esfuerzo de mantener el barco en curso. Una ola lo golpeó con tanta fuerza que lo lanzó contra la pared de madera, rompiéndole 2 costillas. El dolor era insoportable, pero no podía soltar el timón. Si lo hacía, el barco se voltearía y todos morirían. La tormenta duró 3 días. 3 días de infierno acuático donde la muerte parecía más probable con cada ola que golpeaba. Pero sobrevivieron, golpeados, mojados, asustados, pero vivos. El 10 de mayo avistaron tierra. Terranova, la costa norteamericana, el nuevo mundo. Los hombres lloraron de alivio. Algunos cayeron de rodillas besando la cubierta.
Otros simplemente se quedaron mirando esas costas verdes como si fueran un sueño del que temían despertar. Cartier los dejó descansar un día. Luego comenzó la exploración. Navegaron hacia el sur, mapeando cada bahía, cada río, cada isla que encontraban. Cartier dibujaba mapas meticulosos, nombraba lugares, reclamaba territorios para Francia con ceremonias donde plantaban cruces de madera con el escudo real francés. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Exploraron la costa de lo que hoy es el Golfo de San Lorenzo. Vieron ballenas que hacían parecer pequeños sus barcos. Vieron icebergs flotando como catedrales de hielo. Vieron costas infinitas cubiertas de bosques tan densos que la luz del sol apenas penetraba. Y entonces, el 24 de julio de 1534, en la bahía de Gaspé, sucedió el encuentro. Cartier estaba en cubierta cuando uno de sus vigías gritó: ¡Canoas! 3 canoas de corteza de abedul se acercaban al barco. En ellas, remando con movimientos expertos, venían hombres con piel cobriza, pelo negro largo, vestidos con pieles de animales decoradas con cuentas y plumas. Los marineros franceses corrieron a sus posiciones. Algunos tomaron arcabuces, otros tomaron espadas. La tensión era palpable. Todos habían oído historias de tribus caníbales, de salvajes que comían carne humana, de guerreros que torturaban prisioneros. Pero los hombres en las canoas no parecían agresivos. Levantaban las manos mostrando que no llevaban armas. Gritaban algo en un idioma que sonaba musical, lleno de consonantes suaves y vocales prolongadas. Cartier les hizo señas para que se acercaran. El líder de esos hombres era Donnacona, un hombre de unos 45 años, alto para su pueblo, con músculos definidos por décadas de trabajo físico. Tenía el rostro marcado por el sol y el viento. Sus ojos eran inteligentes, cautelosos pero curiosos. Con él venían sus 2 hijos, Domagalla y Taignoani, jóvenes de 20 y 22 años respectivamente. Fuertes, sanos, con esa confianza que tienen los jóvenes que aún no han aprendido a temer al mundo. Donnacona trepó al barco con una agilidad que impresionó a los franceses. Miró a su alrededor observando cada detalle: las velas enormes, los cañones de hierro, las cuerdas gruesas, los marineros barbudos con ropas extrañas. Cartier le ofreció regalos, hachas de metal que valían su peso en oro para un pueblo que solo conocía herramientas de piedra, cuentas de vidrio que brillaban con colores que nunca habían visto, telas suaves, de tejidos imposibles para gente que solo conocía pieles de animales y fibras vegetales. Donnacona aceptó los regalos con dignidad, no con el asombro infantil que Cartier esperaba, sino con la cautela de un líder que entiende que cada regalo tiene un precio. A cambio, Donnacona ofreció pieles de castor, pescado ahumado, tabaco enrollado en hojas secas que, cuando Cartier lo probó, lo hizo toser violentamente para diversión de los iroqueses. Durante los siguientes días hubo más encuentros. Los franceses y los iroqueses intercambiaban bienes. Los jóvenes iroqueses subían a los barcos con curiosidad, tocando todo, maravillándose con los objetos de metal, riendo cuando los marineros intentaban comunicarse con señas exageradas. Domagalla y Taignoagny estaban especialmente fascinados. Querían saber todo. ¿De dónde venían estos hombres pálidos? ¿Cómo era su tierra? ¿Qué había más allá del gran océano? Y ahí fue cuando Cartier tuvo su idea. Una noche llamó a Donnacona a su camarote. Con gestos y algunas palabras que ambos estaban aprendiendo, le propuso algo. Quería llevarse a Domagalla y Taignoagny a Francia. Solo por un tiempo. Les enseñaría el idioma francés. Les mostraría las maravillas de la civilización europea. Y luego los traería de vuelta, sanos y salvos, para que pudieran servir como intérpretes y puentes entre los 2 pueblos. Donnacona observó a Cartier en silencio. Sus ojos no revelaban nada. Estaba evaluando, midiendo, calculando riesgos. Sus hijos estaban emocionados. Querían ir. Querían ver ese mundo misterioso del otro lado del océano.
Querían la aventura. Donnacona dudó. Todo padre duda cuando un extraño le pide que confíe en él con sus hijos, especialmente cuando ese extraño viene de un lugar que no conoces, habla un idioma que no entiendes, y tiene armas que podrían matar a toda tu tribu en minutos. Pero sus hijos insistieron, y Donnacona, como muchos padres antes y después de él, cedió a los deseos de sus hijos. Aceptó, con una condición implícita pero clara: los devolvería, sanos, salvos, sin daño. Cartier asintió. Por supuesto que los devolvería. ¿Qué clase de hombre secuestraría a los hijos de un líder que le había mostrado hospitalidad? El 3 de septiembre de 1534, Cartier zarpó de regreso a Francia. En la bodega del barco, tratando de no vomitar por el mareo, estaban Domagalla y Taignoagny. Observaron cómo la costa de su tierra se hacía más pequeña, cómo el horizonte se la tragaba, cómo el océano se convertía en todo lo que podían ver en cualquier dirección. No sabían que no volverían a ver su hogar en un año. No sabían que cuando regresaran ya no serían los mismos. No sabían que su padre los esperaría cada día en la costa, escaneando el horizonte, preguntándose si había cometido el peor error de su vida. Y no sabían que Jacques Cartier no los llevaba como invitados, los llevaba como trofeos, como prueba para su rey de que había alcanzado el nuevo mundo, como los primeros prisioneros de una traición que solo estaba comenzando. Domagalla y Taignoagny pasaron el invierno de 1534 a 1535 en Francia. No como invitados honrados, no como embajadores de su pueblo, como curiosidades exóticas exhibidas ante nobles que los miraban como animales en un zoológico. Los pasearon por París, los llevaron a la corte, los vistieron con ropas francesas que les quedaban ridículas. Les enseñaron francés golpeándolos cuando pronunciaban mal. Les daban de comer en banquetes mientras nobles borrachos se reían de sus intentos de usar cubiertos europeos. «Miren al salvaje intentando comportarse como persona», decían entre risas. Los dos jóvenes aprendieron rápido. Domagalla, el mayor, era más reservado. Observaba todo con ojos que ya no brillaban con curiosidad, sino con algo más oscuro. Resentimiento. Comprensión de que no eran invitados, sino prisioneros. Taignoagny, el menor, todavía intentaba ver lo bueno. Sí, los trataban mal. Sí, los exhibían como monstruos, pero estaban aprendiendo cosas valiosas. El idioma, las costumbres, el conocimiento que podrían llevar de vuelta a su pueblo. Durante los largos meses de invierno, mientras estaban encerrados en habitaciones frías de un monasterio en Saint-Malo, hablaban sobre su padre. ¿Los estaría esperando? ¿Estaría enojado con ellos por haber insistido en venir? ¿Pensaría que los habían matado? Volveremos, se decían. Cartier prometió llevarnos de vuelta. No sabían que Cartier ya estaba planeando su segunda expedición. No para devolverlos como invitados que regresan a casa, sino para usarlos como herramientas, como llaves que abrirían puertas, como traductores que lo ayudarían a conseguir lo que realmente quería. Oro, especias, el paso del noroeste, gloria. 19 de mayo de 1535. 3 barcos zarparon de Saint-Malo. La Grande Hermine, la Petite Hermine y un barco más pequeño y maniobrable llamado Le Merillon. 110 hombres esta vez. Una expedición mucho más ambiciosa. Y en uno de los barcos, mirando cómo Francia desaparecía en el horizonte con una mezcla de alivio y aprensión, estaban Domagalla y Taignoagny. Volvían a casa. Finalmente. El viaje fue más difícil que el primero. Tormentas los azotaron durante semanas. Un marinero cayó al mar durante una noche y nunca lo encontraron. Otro murió de fiebre, su cuerpo lanzado al océano envuelto en lona sucia. El escorbuto comenzaba a mostrar sus primeros síntomas en algunos hombres. Pero el 7 de septiembre llegaron a Stadacona, el poblado principal de los iroqueses, ubicado donde hoy está la ciudad de Quebec. Donnacona estaba en la orilla cuando los barcos aparecieron. Había esperado más de un año.
Cada día había ido a la costa. Cada día había escaneado el horizonte buscando velas francesas. Cuando finalmente vio los barcos, corrió hacia el agua sin importarle mojarse hasta las rodillas. Gritaba los nombres de sus hijos con una voz que se quebraba entre la alegría y el miedo. ¿Estarían ahí? ¿Estarían vivos? ¿Lo había traicionado el hombre blanco barbudo? Domagaya y Taignoagni bajaron del barco. Por un momento, padre e hijos simplemente se miraron. Y entonces, Donnacona los envolvió en un abrazo tan fuerte que les dolieron las costillas. Lloró. Un líder de 40 y tantos años, un guerrero que había matado osos con sus propias manos, lloró como un niño mientras abrazaba a sus hijos que habían regresado del mundo de los muertos. Los días siguientes fueron de celebración. Los iroqueses organizaron un gran banquete, asaron venado, cocinaron pescado fresco, compartieron su tabaco ceremonial, bailaron alrededor de hogueras mientras tambores de piel retumbaban en la noche. Pero en privado, en la cabaña de Donnacona, la conversación era diferente. ¿Cómo los trataron?, preguntó Donnacona. Sus hijos le contaron todo. La exhibición como animales, los nobles riéndose, el trato como prisioneros disfrazado de hospitalidad, las humillaciones diarias. El rostro de Donnacona se endureció. Había confiado, había entregado a sus hijos, y así le pagaban. Cartier quiere explorar más allá de aquí, le dijeron. Quiere ir río arriba, quiere llegar a Hochelaga. Donnacona negó con la cabeza. No, esas tierras son peligrosas. Hay tribus enemigas, hay rápidos que destrozan canoas. No debe ir. Pero cuando Cartier preguntó si podía explorar río arriba, Donnacona le advirtió que no fuera. Con gestos exagerados y las pocas palabras francesas que había aprendido, le explicó: peligro, muerte, espíritus malignos. Cartier lo ignoró. Pensó que Donnacona solo quería mantenerlo lejos de las riquezas que probablemente había río arriba. Pensó que era un intento de ocultar el oro. El 19 de septiembre, Cartier tomó Le Merillon, su barco más pequeño, y navegó río arriba con unos 50 hombres. Dejó el resto en Stadacona. Lo que encontró río arriba lo dejó sin palabras. Hochelaga era un poblado fortificado con más de 1000 habitantes. Casas comunales largas construidas con corteza de abedul. Campos de maíz que se extendían por hectáreas. Una sociedad compleja, organizada, pacífica. Los habitantes de Hochelaga nunca habían visto hombres blancos. Cuando Cartier llegó el 2 de octubre de 1535, salieron a recibirlo con una mezcla de curiosidad y terror. Le mostraron sus campos, le ofrecieron comida, llevaron a sus enfermos para que los curara, porque pensaban que los hombres con armas de trueno debían tener poderes mágicos. Cartier no tenía curas, pero fingió bendecirlos, haciendo la señal de la cruz sobre cabezas con tumores, sobre piernas torcidas, sobre ojos ciegos. La gente lo miraba con esperanza desesperada. Desde Hochelaga, Cartier vio un cerro que dominaba el paisaje. Lo escaló y contempló la vista. Kilómetros de bosques, el río extendiéndose hacia el horizonte. Cielo infinito. Montreal, lo llamó. Monterreal, el Cerro del Rey. Eventualmente se convertiría en Montreal, una de las ciudades más grandes de Canadá. Pero en ese momento era solo un cerro con un nombre pretencioso. Cartier exploró los alrededores. Encontró rápidos tan violentos que las aguas blancas rugían como 1000 leones furiosos. Pensó, con una estupidez que ahora parece cómica, que esos rápidos significaban que China estaba cerca. Los llamó la Chin. La China. Estaba a miles de kilómetros de China. Pero la esperanza es más fuerte que la geografía. Regresó a Stadacona a finales de octubre. Y ahí fue cuando la pesadilla realmente comenzó. El río San Lorenzo se congeló. No un poco. Se congeló completamente. El hielo tenía más de 1 metro de espesor. Los barcos quedaron atrapados como moscas en ámbar. El invierno canadiense es algo que tienes que experimentar para creer. La temperatura bajaba tanto que los árboles explotaban por la noche, el sonido como disparos de cañón.
El viento cortaba la piel expuesta en minutos. La nieve se acumulaba en montañas que enterraban las casas. Los franceses no estaban preparados. Sus ropas eran para inviernos europeos suaves. No para este infierno helado donde escupir significaba que tu saliva se congelaba antes de tocar el suelo. Se encerraron en los barcos. Quemaron todo lo que podían para mantenerse calientes. Pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Y entonces llegó el escorbuto. Comenzó con un marinero llamado Philippe. Se quejó de cansancio. Sus encías se hincharon. Al día siguiente estaban negras y sangrando. Sus dientes comenzaron a aflojarse. En una semana, 10 hombres tenían los mismos síntomas. En un mes, más de 50 estaban enfermos. De 110 hombres, solo 10 estaban lo suficientemente sanos para moverse. El resto estaban en sus catres, gimiendo de dolor, escupiendo dientes, sangrando por lugares donde no deberían sangrar. Cartier entró en pánico. Rezaba cada noche, pero Dios parecía sordo en ese infierno helado. Los cuerpos comenzaron a acumularse. Los enterraban en la nieve, porque el suelo estaba demasiado congelado para cavar tumbas. Los lobos desenterraban los cadáveres y se los comían. Los franceses escuchaban los aullidos en la noche, mientras los lobos festejaban con sus compañeros muertos. Y entonces, cuando todo parecía perdido, sucedió el milagro. Domagalla, quien también había contraído escorbuto pero se había recuperado, vio el sufrimiento de los franceses. A pesar de todo lo que le habían hecho, a pesar de haber sido exhibido como un animal, tuvo compasión. Le mostró a Cartier un remedio, un brebaje hecho de las hojas y corteza de un árbol que llamaban aneda. Probablemente el cedro blanco del norte, rico en vitamina C. Cartier preparó la infusión. Obligó a sus hombres moribundos a beberla. Sabía horrible, amarga como veneno, pero funcionó. En 3 días, los hombres comenzaron a mejorar. Las encías dejaron de sangrar. La fuerza regresó lentamente. Algunos incluso recuperaron dientes que habían estado flojos. Cartier lo llamó un milagro de Dios. Escribió en su diario que era una bendición celestial enviada en su hora más oscura. Pero la verdad era más simple y más hermosa. Era la bondad de un joven indígena que había salvado a los hombres que lo habían secuestrado. Domagalla salvó la expedición, salvó decenas de vidas. Dio a los franceses el conocimiento que necesitaban para sobrevivir. Y Jacques Cartier lo recompensó con la traición más infame de toda la era de la exploración. Porque mientras los franceses se recuperaban, mientras la primavera derretía el hielo, mientras se preparaban para regresar a Francia, Cartier maquinaba algo oscuro. Había escuchado historias durante el invierno, historias contadas alrededor del fuego, historias sobre un reino mítico al norte llamado Saguenay. Y esas historias le dieron una idea terrible. Durante los largos meses de invierno, atrapados en el hielo, Cartier había escuchado a Donnacona contar historias. Donnacona era un narrador nato. Alrededor del fuego, con gestos dramáticos y voz que subía y bajaba como las olas del océano, contaba leyendas de su pueblo. Historias de héroes antiguos, batallas contra monstruos, espíritus que habitaban los bosques. Y una historia en particular capturó la atención obsesiva de Cartier, el reino de Saguenay. Según Donnacona, Saguenay era un reino al norte donde habitaba gente diferente. Gente con piel clara, casi blanca. Gente muy rica porque tenían acceso a minas de oro y plata. Un lugar donde los rubíes del tamaño de puños decoraban los templos. Donde los diamantes brillaban en las paredes de las cavernas como estrellas caídas del cielo. Los ojos de Cartier brillaban cada vez que Donnacona mencionaba Saguenay. ¿Dónde? ¿Dónde está exactamente? Donnacona señalaba vagamente hacia el norte. Muy lejos. Muchos días de viaje. Territorio peligroso. Lo que Cartier no entendía, lo que su codicia le impedía ver, era que Donnacona estaba mintiendo. No mintiendo por crueldad, mintiendo por supervivencia. Donnacona había pasado el invierno observando a los franceses. Había visto su obsesión con el metal amarillo.
Había notado cómo sus ojos se iluminaban cuando veían cobre, que ellos pensaban que era oro. Había entendido que estos hombres pálidos solo se preocupaban por las riquezas. Entonces, Donnacona, con la astucia de un líder que ha mantenido a su pueblo vivo durante décadas, les dio lo que querían escuchar. Saguenay era una leyenda algonquina, un cuento mítico, una historia que las abuelas contaban a los niños para enseñarles sobre la codicia y sus peligros. No era más real que el dorado o la fuente de la juventud. Pero Donnacona pensó, si los franceses creen que el oro está al norte, muy lejos, tal vez se irán, tal vez nos dejarán en paz, tal vez buscarán ese reino mítico y nunca regresarán. Era un plan inteligente. También era un plan que se volvería contra él de la manera más horrible posible, porque Cartier no planeaba irse y buscar Saguenay por su cuenta. Planeaba llevarse a Donnacona a Francia. A medida que la primavera derretía el hielo, a medida que el río San Lorenzo volvía a fluir, Cartier observaba a Donnacona y maquinaba su traición. Necesitaba pruebas para el rey. Necesitaba algo que convenciera a Francisco I de financiar otra expedición, más grande, más ambiciosa. Necesitaba una razón para que Francia invirtiera más dinero, más hombres, más recursos en este territorio congelado que hasta ahora solo había producido sufrimiento y muerte. Y Donnacona era esa razón, el jefe que conocía la ubicación de Saguenay, el testigo que podría contar al rey sobre las riquezas del norte, la prueba viviente de que valía la pena regresar. Los días pasaron. Cartier preparó sus barcos. Los franceses empacaron sus posesiones. El ambiente era tenso. Los iroqueses observaban con desconfianza. Algo no estaba bien. Podían sentirlo. 6 de mayo de 1536. Cartier organizó una ceremonia de despedida. Invitó a Donnacona al barco. Le dijo que quería agradecerle por su hospitalidad durante el terrible invierno. Quería honrarlo con un banquete. Quería intercambiar regalos como amigos que se separan con la esperanza de volver a encontrarse. Donnacona dudó. Sus instintos le gritaban que no fuera. Pero sus hijos, Domagaya y Taignoagny, ya estaban en el barco. Habían ido temprano para ayudar con los preparativos. ¿Cómo iba a negarse sin ofender a los franceses? ¿Cómo iba a rechazar esta muestra de respeto? Subió al barco acompañado de otros 9 líderes iroqueses, ancianos respetados, guerreros experimentados, hombres que habían vivido 50, 60 inviernos, hombres cuya sabiduría mantenía unida a la comunidad. La cubierta del barco estaba decorada con banderas francesas. Había mesas con comida, carne salada francesa, pan duro pero comestible, vino aguado. No era un banquete impresionante, pero era el intento. Donnacona y los otros líderes se sentaron. Cartier les sirvió vino personalmente, sonriendo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Comieron, bebieron, intercambiaron algunas palabras a través de Domagaya, quien traducía con creciente incomodidad. Algo estaba mal, podía sentirlo, y entonces Cartier hizo una señal. Soldados franceses salieron de las sombras. Habían estado escondidos abajo en la bodega. 20 hombres armados con espadas y arcabuces. Donnacona se puso de pie inmediatamente. ¿Qué es esto? Los soldados rodearon a los iroqueses. Manos ásperas los agarraron. Cuerdas aparecieron de la nada. Comenzaron a atar sus muñecas. Donnacona luchó. A pesar de tener más de 45 años, era fuerte. Golpeó a un soldado en la cara, rompiéndole la nariz. Pateó a otro en el estómago, dejándolo sin aire. Pero eran 10 iroqueses contra 20 franceses armados. Las matemáticas eran claras. Lo derribaron. Lo arrastraron por la cubierta de madera. Le ataron las manos tan fuerte que las cuerdas cortaron su piel. Sangre corría por sus muñecas. ¿Por qué?, gritaba en su idioma. Salvamos sus vidas, les dimos comida, les dimos medicina. ¿Por qué nos traicionan? Cartier no respondió. No podía mirar a Donnacona a los ojos. Domagaya y Taignoagny corrieron hacia su padre. ¡Suéltenlo!, gritaban en francés.
«¡Prometiste! ¡Prometiste devolvernos sanos! ¡Prometiste!». Los soldados los agarraron también. Los arrastraron junto con su padre a la bodega del barco. Los encerraron en la oscuridad, con el olor a madera podrida, excrementos de rata y agua estancada. En la orilla, los iroqueses que habían presenciado el secuestro gritaban. Algunas mujeres lloraban. Los guerreros jóvenes querían atacar. Pero, ¿cómo atacas un barco de madera con cañones cuando solo tienes flechas y hachas de piedra? Cartier ordenó levantar anclas inmediatamente. Los marineros, muchos con caras de vergüenza, obedecieron. Las velas se desplegaron. La grande Hermine comenzó a moverse, alejándose de la costa. En la bodega, en la oscuridad apestosa, Donnacona golpeaba las paredes de madera gritando. Sus gritos se podían escuchar desde la orilla, un sonido que heló la sangre de los iroqueses que observaban impotentes. El jefe que los había guiado durante décadas, el líder sabio que había salvado a los franceses del escorbuto, el padre que había confiado en el hombre equivocado, secuestrado, encadenado, arrastrado hacia un destino desconocido. Los iroqueses que quedaron en Stadacona observaron hasta que el barco desapareció en el horizonte. No dijeron nada, no lloraron, solo observaron en silencio. Pero en ese silencio había algo más aterrador que cualquier grito. Había una promesa, una certeza. Los franceses habían cruzado una línea. Habían tomado al jefe supremo. Habían mostrado que sus palabras no valían nada, que sus promesas eran mentiras, que no se podía confiar en ellos. Y cuando los franceses regresaran, porque siempre regresan los hombres blancos con sus barcos y sus armas, los iroqueses los estarían esperando. No con hospitalidad, no con comida y medicina, no con salvación cuando el escorbuto volviera, con venganza. En la bodega del barco, mientras Francia se acercaba con cada ola que pasaba, Donnacona se preguntaba qué había hecho mal. Había sido hospitalario. Había salvado vidas francesas. Había compartido comida cuando la suya era escasa. Había revelado secretos medicinales que su pueblo guardaba celosamente. ¿Y esta era su recompensa? ¿Cadenas? ¿Oscuridad? ¿Ser arrancado de su tierra como si fuera ganado? Domagaya y Taignoagny estaban con él, también encadenados. Sus hijos, que habían insistido en ir a Francia la primera vez con curiosidad inocente, ahora iban por segunda vez como prisioneros. «Lo siento», les dijo Donnacona en la oscuridad. «Debí haber escuchado mis instintos. Debí haberles prohibido ir con los franceses la primera vez. Debí haber matado a Cartier cuando tuve la oportunidad». «No es tu culpa, padre», le respondió Domagaya. «Quisiste confiar, quisiste creer que había bondad en ellos». «La bondad es para los tontos», respondió Donnacona con amargura. «Debí haber sido cruel». El barco navegaba hacia Francia. En la cubierta, Cartier escribía en su diario justificando sus acciones. Necesitaba testigos para convencer al rey. Necesitaba pruebas de Saguenay. Estaba haciendo lo correcto para Francia. Algún día, la historia lo entendería. Estaba equivocado. La historia lo recordaría, pero no como héroe, como traidor, como el hombre que secuestró a quien lo salvó, como el hombre que plantó las semillas de odio que envenenaría las relaciones entre europeos y nativos durante siglos. Mientras el barco cortaba las olas del Atlántico, llevando su carga humana hacia un destino que ninguno de los prisioneros sobreviviría, Cartier convencía a sí mismo de que había hecho lo correcto. Los diamantes de autoengaño son los más brillantes y los más falsos. Julio de 1536. El puerto de Saint-Malo. Las campanas de la iglesia repicaban anunciando el regreso de la grande Hermine. La gente se arremolinaba en los muelles, comerciantes curiosos, familias buscando a sus seres queridos, niños corriendo entre las piernas de los adultos. Mary Catherine Desgrange estaba ahí, esperando. Su esposo había partido hacía más de un año. Las cartas que había enviado desde Terranova habían llegado meses después, hablando de tierras heladas, inviernos mortales, enfermedades que casi acaban con toda la tripulación. Pero había sobrevivido.
Estaba de regreso. Lo vio en la cubierta del barco, más delgado, con más canas en la barba, con cicatrices nuevas, pero vivo. Se abrazaron en el muelle. Ella le preguntó sobre el viaje. Él le habló de maravillas, tierras infinitas, ríos más anchos que cualquier cosa en Europa, bosques que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. ¿Y el oro?, preguntó ella en voz baja. ¿Encontraste algo? Cartier sonrió. Algo mejor. Encontré testigos que le dirán al rey sobre el reino de Saguenay, un lugar donde el oro fluye como el agua. ¿Testigos? Cartier la llevó al barco. En la bodega, bajo la luz filtrada que entraba por las escotillas, estaban Donnacona y los otros 9 iroqueses. Mary Catherine ahogó un grito, no por miedo, sino por lástima. Los habían mantenido encadenados durante todo el viaje de regreso. 6 semanas de infierno. Comiendo sobras, bebiendo agua rancia, durmiendo en sus propios excrementos porque no los soltaban ni para defecar. Donnacona la miró con ojos que ya no tenían esperanza, solo aceptación. La aceptación de un hombre que sabe que va a morir lejos de su hogar. «Jack», dijo Mary Catherine en voz baja, «¿qué has hecho?» «Lo necesario», respondió Cartier, «para Francia, para el rey, para nosotros». Limpiaron a los prisioneros, los vistieron con ropas francesas que les quedaban ridículas. Los alimentaron mejor para que no parecieran tan demacrados. Los prepararon para su presentación ante el rey. Donnacona cooperó. ¿Qué opción tenía? Estaba a 1000 kilómetros de su hogar, rodeado de gente que hablaba un idioma extraño, en un mundo de piedra y metal que no entendía. Sus hijos, Domagaya y Taignoagny, le traducían lo que los franceses querían. Les contaban que Cartier planeaba llevarlos ante el rey Francisco I, que tendrían que contar la historia de Saguenay, que de eso dependía que los trataran bien o mal. «Si cooperamos», preguntó Donnacona, «¿nos dejará volver?» Sus hijos tradujeron la pregunta. Cartier sonrió y dijo que sí, por supuesto, en cuanto se organizara la siguiente expedición. 1 año, tal vez 2. Era mentira. Cartier sabía que era mentira, pero necesitaba que Donnacona cooperara para la presentación ante el rey. Agosto de 1536. El Palacio Real. Donnacona, vestido en una absurda combinación de pieles iroquesas y ropas francesas, fue presentado ante Francisco I. El rey lo observó con curiosidad. Había visto muchas cosas en su vida: batallas sangrientas, traiciones políticas, tesoros saqueados. Pero nunca había visto un jefe indígena del Nuevo Mundo. «Cuéntame sobre Saguenay», ordenó el rey. Domagaya tradujo. Donnacona miró a Cartier, luego al rey, luego a los nobles que llenaban el salón, todos inclinándose hacia adelante con codicia en los ojos. Y Donnacona, con la dignidad de un gran actor en su última función, contó la historia. Habló de un reino al norte donde habitaba gente de piel clara, donde había minas de oro tan grandes que los hombres tardaban días en atravesarlas, donde la plata era tan común que la usaban para hacer herramientas cotidianas, donde los rubíes decoraban los templos y los diamantes se encontraban como piedras comunes en los ríos. Cada palabra era una mentira, pero Donnacona las decía con tal convicción, con tales detalles elaborados, que sonaban verdaderas. Porque Donnacona había entendido algo fundamental. Estos hombres blancos querían creer. Su codicia los hacía estúpidos. Les podías decir que había montañas de oro cubiertas de chocolate y te creerían si lo decías con suficiente convicción. El rey estaba fascinado. Los nobles susurraban entre ellos. ¿Era posible? ¿Podría Francia finalmente tener su propio México? ¿Su propio Perú? Cartier observaba con satisfacción. Esto era exactamente lo que necesitaba. Prueba de que sus expediciones no habían sido en vano. Justificación para más financiamiento. Durante los siguientes meses, Donnacona fue una sensación en la corte. Lo invitaban a banquetes. Lo hacían contar la historia de Saguenay una y otra vez. Cada vez añadía nuevos detalles. Ciudades de piedra blanca, ríos que fluían con metal líquido,
árboles que daban frutos de oro. Los nobles lo trataban con esa condescendencia que la gente educada muestra a las curiosidades exóticas. Le daban palmaditas en la cabeza como a un perro bien entrenado. Le ofrecían vino que no quería y comida que le revolvía el estómago. Donnacona sonreía, actuaba el papel, pero por dentro estaba muriendo. No era solo el encierro, no era solo estar lejos de su tierra, era la humillación constante, la forma en que lo miraban, la forma en que hablaban sobre él como si no estuviera presente, la forma en que algunos nobles borrachos le tocaban el pelo como si fuera un animal en un zoológico. Sus hijos sufrían igual. Domagalla desarrolló una tos persistente. Los inviernos franceses, suaves comparados con los canadienses, pero húmedos y miserables, atacaban sus pulmones. Taignoagny perdía peso rápidamente. La comida francesa le caía mal. Extrañaba la carne de venado, el pescado fresco del río, el maíz cultivado por su propia gente. Los otros 8 iroqueses secuestrados estaban en peores condiciones. Los habían separado. Algunos trabajaban como sirvientes para nobles. Otros estaban en monasterios, donde monjes intentaban convertirlos al cristianismo, golpeándolos cuando se negaban a rezar. Uno por uno, comenzaron a morir. El primero fue un anciano llamado Agona. Desarrolló fiebre en el invierno de 1536 a 1537. La fiebre lo consumió en 3 días. Lo enterraron en una tumba sin nombre, en el cementerio de Saint-Malo. El segundo fue un guerrero joven. Se ahorcó en el monasterio donde lo tenían. Los monjes dijeron que era obra del diablo. La verdad era más simple. Prefirió morir que seguir viviendo como esclavo. El tercero, el cuarto, el quinto. Las muertes se aceleraban. Enfermedades, suicidios. Uno simplemente dejó de comer hasta que su cuerpo se consumió. Donnacona observaba impotente. Cada muerte era un puñal en su corazón. Estos hombres habían confiado en él. Lo habían seguido al barco francés porque él estaba ahí. Murieron lejos de sus familias porque él no había sido lo suficientemente sabio para detectar la traición. Hacia finales de 1538, Donnacona enfermó. No fue una enfermedad dramática, no fue fiebre o peste, fue algo más sutil. Su espíritu simplemente se quebró, dejó de comer, dejó de hablar. Se sentaba en su habitación mirando por la ventana hacia el océano, sabiendo que al otro lado estaba su hogar, un hogar que nunca volvería a ver. Domagalla y Taignoagny lo cuidaban lo mejor que podían. Le suplicaban que comiera. Le recordaban que tenía que mantenerse fuerte para el regreso. No habrá regreso, les dijo Donnacona con voz débil. Cartier mintió. Siempre supo que mentiría. Vamos a morir aquí, todos nosotros. No digas eso, padre. Es la verdad, y ustedes lo saben. Hacia 1539, probablemente en primavera cuando las flores comenzaban a florecer en Francia, Donnacona murió. No hay registro exacto de cómo murió. No hay tumba con su nombre. No hay memorial. Simplemente dejó de existir en los registros franceses. Sus hijos estuvieron con él al final. Lo sostuvieron mientras respiraba por última vez. Escucharon sus últimas palabras. Dile a nuestra gente que no confíe en los hombres blancos. Nunca. Lo enterraron en Saint-Malo, una tumba sin nombre, sin ceremonia, sin los ritos funerarios que su pueblo le habría dado, sin el humo sagrado, sin los cantos de sus antepasados, sin nada, solo un cuerpo en tierra extranjera, un jefe que murió lejos del sol de su tierra. Domagalla murió poco después. La tos que había desarrollado se convirtió en algo peor, probablemente tuberculosis. Tosía sangre. Su cuerpo se consumió hasta que era solo piel y huesos. Murió en los brazos de su hermano. Taignoagny sobrevivió un poco más, pero en 1540 él también murió. La causa oficial fue fiebre, pero todos sabían la verdad. Murió de tristeza, de desesperación, de saber que nunca volvería a ver su hogar.
De los 10 iroqueses secuestrados por Cartier en 1536, ninguno regresó jamás a Canadá. 0, ni uno solo. Todos murieron en Francia, lejos de sus familias, lejos de sus tierras, lejos del río que conocían como conocían sus propias manos. Cartier nunca expresó remordimiento público, nunca pidió perdón, nunca admitió que había cometido un crimen. Para él eran costos aceptables, daños colaterales en la búsqueda de gloria. Pero en Stadacona los iroqueses esperaban. Cada día iban a la orilla del río. Cada día escaneaban el horizonte buscando las velas que traerían de vuelta a su jefe. Pero las velas nunca llegaron. Y cuando finalmente llegaron barcos franceses años después, los iroqueses los recibieron de manera muy diferente. No con hospitalidad, no con comida y medicina, no con sonrisas y comercio, con flechas, con emboscadas, con la promesa silenciosa de que cada francés que pusiera pie en su tierra pagaría por lo que Cartier había hecho. La traición tiene consecuencias. A veces tardan años en manifestarse, pero siempre, siempre llegan. Mientras Donnacona moría en Francia, mientras sus hijos tosían sangre en habitaciones frías, mientras los otros iroqueses secuestrados eran enterrados en tumbas sin nombre, el rey Francisco I planeaba la expedición más ambiciosa que Francia había intentado jamás en el Nuevo Mundo. Esta vez no sería solo exploración, sería colonización, asentamiento permanente, el comienzo del Imperio francés en América. El rey nombró a Jean-François de Roberval como teniente general del Canadá francés, un título pomposo para un puesto que no existía en ningún territorio que Francia realmente controlara. Pero sonaba impresionante. Roberval era un noble, amigo personal del rey, un hombre sin experiencia en navegación, sin conocimiento del Nuevo Mundo, sin las habilidades necesarias para sobrevivir en territorios hostiles. Pero tenía algo más importante: título y conexiones políticas. Cartier fue nombrado como su capitán de flota, su navegante principal, el hombre que conocía las aguas, que había estado ahí 2 veces, que supuestamente sabía cómo llegar a Saguenay. La relación entre Roberval y Cartier estaba condenada desde el inicio. Roberval lo veía como un sirviente experimentado pero inferior. Cartier lo veía como un idiota noble que no sabía nada del mar. Mayo de 1541. 5 barcos, cientos de personas, pero no eran colonos voluntarios llenos de esperanza. Francia había vaciado sus prisiones. Asesinos, ladrones, violadores, estafadores. Toda la escoria que la sociedad francesa quería desaparecer fue cargada en barcos y enviada a construir el nuevo imperio. Imagina la escena. Prisioneros encadenados siendo arrastrados a los muelles, algunos luchando, otros resignados, algunos llorando, familias gritándoles insultos o despedidas, dependiendo de sus crímenes. ¡Que te pudras en el infierno helado!, gritaba una mujer a un hombre que probablemente había matado a su familiar. ¡Mamá!, gritaba otro, un joven que había robado pan y fue condenado a exilio en lugar de ejecución. También había algunos colonos legítimos, carpinteros, herreros, agricultores que pensaban que podían hacer fortuna en tierras nuevas. Algunos llevaban a sus familias, esposas jóvenes con bebés en brazos, niños que no entendían a dónde iban pero estaban emocionados por la aventura. No sabían que la mayoría moriría en el primer invierno. Los barcos zarparon en grupos. Roberval se retrasó en Francia finalizando preparativos. Cartier partió primero con 3 barcos y la mayoría de los colonos. El viaje fue una pesadilla. Las tormentas los azotaron durante semanas. Uno de los barcos casi se hunde cuando una ola gigante rompió el mástil principal. Un presidiario intentó amotinarse y fue ejecutado en cubierta, su cuerpo lanzado al mar mientras aún estaba agonizando. Agosto de 1541. Llegaron al río San Lorenzo. Cartier navegó hasta Stadacona, esperando la recepción que había recibido en viajes anteriores. Lo que encontró fue silencio.
No había iroqueses en la orilla dándoles la bienvenida. No había canoas acercándose curiosas. No había ofrendas de comida o comercio. Solo silencio. Y ojos observando desde el bosque. Ojos llenos de odio. Los iroqueses habían esperado 5 años el regreso de Donnacona. 5 años esperando a sus hijos. 5 años esperando a los 10 hombres que Cartier se había llevado. Y Cartier regresaba con las manos vacías, sin su jefe, sin sus hijos, sin los ancianos sabios. Los iroqueses sabían lo que significaba. Los franceses los habían matado. O peor, los habían esclavizado. De cualquier forma, era traición. No atacaron inmediatamente. Observaron, esperaron, planearon. Cartier, sintiéndose incómodo con el ambiente hostil en Stadacona, decidió construir su colonia más arriba en el río, un lugar que llamó Charlesbourg Royal, en honor al duque de Orleans. El sitio era estratégicamente defensivo, en lo alto de un acantilado con vista al río, con acceso a agua dulce, rodeado de bosques para madera. Los colonos comenzaron a construir casas de troncos, almacenes para provisiones, una empalizada de madera para protegerse de ataques, torres de vigilancia en las esquinas. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. Los carpinteros cortaban árboles. Los presidiarios, encadenados, arrastraban troncos pesados. Las mujeres cocinaban sobre fogatas abiertas. Los niños ayudaban como podían, pero había tensión constante. Peleas estallaban por cualquier cosa. Los presidiarios, acostumbrados a la violencia, resolvían disputas con puñales. Ya hubo 2 asesinatos en el primer mes. Cartier intentaba mantener el orden, pero era difícil. Estos no eran marineros disciplinados. Eran criminales que no respetaban la autoridad. Y entonces comenzó la búsqueda del oro. Cartier organizó expediciones exploratorias. Enviaba grupos de hombres río arriba buscando señales de Saguenay, buscando minas de oro, buscando cualquier cosa que validara las historias de Donnacona. Encontraban nada, solo bosques infinitos, solo tribus que los miraban con hostilidad, solo ríos que los llevaban a más bosques y más tribus hostiles. Cartier comenzaba a desesperarse. Llevaba meses ahí, había gastado recursos enormes y no tenía nada que mostrar. Hasta que un día, en septiembre, uno de sus hombres gritó desde el río: «¡Capitán! ¡Venga a ver esto!». Cartier corrió hacia la orilla. El hombre sostenía piedras, piedras que brillaban bajo el sol con destellos dorados, más piedras que resplandecían con claridad cristalina, refractando la luz en arcoíris pequeños. «¡Oro!», gritó el hombre. «¡Y diamantes!». Cartier tomó las piedras con manos temblorosas. Las sostuvo contra la luz. Eran hermosas, brillantes, pesadas. Su corazón latía tan fuerte que pensó que le explotaría. Lo había logrado. Después de 3 expediciones, después de años de sufrimiento, después de la traición a Donnacona, después de todo, había encontrado el tesoro. Ordenó a todos los hombres disponibles bajar al río. «Recojan todo lo que puedan, llenen sacos, llenen barriles. Esto va a hacernos ricos». Los colonos se lanzaron al trabajo con fervor. Incluso los presidiarios, que hasta ahora habían estado quejándose constantemente, trabajaban con entusiasmo. Porque si esto era oro de verdad, si estos eran diamantes reales, todos serían ricos. Incluso los criminales serían perdonados y recompensados. Durante días recolectaron piedras, las clasificaban por tamaño, las guardaban en los almacenes como si fueran más preciosas que la comida. Cartier escribió cartas entusiastas describiéndole al rey su descubrimiento. Hablaba de minas enteras de oro, de cantidades que harían parecer pobres las riquezas de México. No tenía idea de que estaba acumulando basura. Las piedras doradas eran pirita, oro de los tontos, como se conoce. Un mineral sin valor que brilla como oro, pero no es oro. Cualquier experto en minerales lo habría identificado en segundos. Los diamantes eran cuarzo común, mica, minerales que puedes encontrar en cualquier río de Europa.
Pero Cartier no era experto en minerales, era marinero, y su codicia lo cegaba a la verdad obvia. Mientras acumulaban piedras sin valor, el otoño se convertía en invierno. Y con el invierno llegaba el verdadero terror. El invierno de 1541 a 1542 fue peor que cualquier cosa que los franceses hubieran experimentado antes. El río se congeló en noviembre, la nieve comenzó a caer y no paró durante días. El viento aullaba a través de las grietas de las casas mal construidas. La temperatura bajaba tanto que los clavos de metal se volvían quebradizos y se rompían. Las provisiones comenzaron a agotarse más rápido de lo planeado. Cartier había calculado mal cuánta comida necesitarían, o tal vez algunos colonos habían estado robando de los almacenes. De cualquier forma, había escasez. Las raciones se redujeron. Una taza de grano al día. Un trozo de carne salada que había estado pudriéndose en los barriles. Agua derretida de nieve que sabía a pino y tierra. El hambre hace cosas horribles a la gente. Los colonos comenzaron a robar comida entre ellos. Hubo peleas que terminaron en muertes. Un hombre fue encontrado con el cráneo aplastado en un almacén vacío, su ración de pan faltante, y entonces regresó el escorbuto. Esta vez no había domagalla para revelar el remedio. Esta vez no había ningún iroqués amistoso que les mostrara el árbol de la vida. Los iroqueses observaban la colonia desde el bosque, veían el humo de las chimeneas, escuchaban los gritos de los enfermos, y no hacían nada. Dejaron que los franceses sufrieran. Era justicia poética. Las encías de los colonos se hinchaban y sangraban. Los dientes caían. Los moretones aparecían por todas partes. Algunos sangraban por los ojos, otros por las orejas. Una mujer joven, no mayor de 20 años, que había venido con su esposo soñando con una vida mejor, murió después de 3 semanas de agonía. Su último acto fue escribir una carta para su madre en Francia. La carta nunca llegó. Se encontró años después entre los escombros de la colonia abandonada. Las palabras apenas legibles. «Mamá, perdóname por haber venido a este lugar maldito». Su esposo intentó conservar el cuerpo para enterrarlo cuando el suelo se descongelara. Pero la realidad era más brutal. No había forma de mantener un cadáver en una colonia donde el hambre devoraba a los vivos. Después de unos días, el cuerpo desapareció. Nadie hizo preguntas. Los niños morían más rápido. Sus cuerpos pequeños no podían soportar el frío, el hambre y la enfermedad. Una madre enterró a sus 3 hijos en la nieve. Cavó los agujeros con sus propias manos porque nadie más tenía fuerzas. Después murió ella también, congelada sobre las tumbas que había cavado. Cartier observaba el colapso con horror creciente. Había liderado 2 expediciones exitosas anteriormente. Sí, había traiciones y muertes, pero había sobrevivido. Había regresado. Esta vez era diferente. Esta vez sentía que la colonia entera estaba maldita. Y entonces, en febrero de 1542, llegó el ataque. Era medianoche. La luna estaba oculta detrás de nubes espesas. La oscuridad era total. Los centinelas en las torres estaban adormilados. Uno estaba prácticamente dormido de pie, exhausto por el frío y el hambre. Los iroqueses salieron del bosque como espíritus, silenciosos, invisibles en la nieve. Se habían pintado la cara de blanco para camuflarse. Llevaban hachas de piedra, arcos con flechas, lanzas con puntas envenenadas. El primer grito vino de una casa en el borde de la colonia. Un grito que se cortó abruptamente. Luego otro grito. Y otro. Los franceses despertaron en pánico. Corrieron a buscar sus armas. Pero muchos estaban tan debilitados por el escorbuto que apenas podían sostener una espada. Los arcabuces tronaban en la noche. El humo de la pólvora se mezclaba con el aire helado creando niebla artificial. Pero era difícil apuntar en la oscuridad. Era difícil saber dónde estaba el enemigo. Los iroqueses atacaban y desaparecían. Una flecha desde la oscuridad. Un hacha lanzada con precisión mortal. Un grito
y nada más. El ataque duró tal vez 20 minutos. Pero cuando terminó, cuando los iroqueses se retiraron al bosque tan silenciosamente como habían llegado, los franceses contaron sus pérdidas. 35 colonos muertos, algunos con flechas en el pecho, otros con el cráneo partido por hachas, algunos simplemente desaparecidos, arrastrados al bosque. Entre los muertos había 2 niños, hermanos de 8 y 10 años. Su madre los encontró al amanecer, congelados en la nieve, con expresiones de terror eterno en sus rostros pequeños. Gritó durante horas, un grito que no era completamente humano, el sonido de una madre que ha perdido todo. Cartier intentó organizar un contraataque, pero ¿cómo atacas a un enemigo que conoce el bosque mejor que tú, conoces tu propia casa? ¿Cómo persigues fantasmas en la nieve? No podían. Estaban atrapados en su colonia fortificada, prisioneros del invierno y del odio que ellos mismos habían sembrado. La moral se desplomó. Los colonos hablaban de maldiciones. Decían que Donnacona los estaba persiguiendo desde la tumba, que los espíritus iroqueses habían envenenado la tierra. Cartier intentó mantener el orden, pero cada día era más difícil. Los presidiarios comenzaban a hablar de motín. Algunos sugerían matar a Cartier y negociar la paz con los iroqueses. Otros querían simplemente robar los barcos y huir. Marzo llegó. Luego abril. El hielo comenzó a derretirse lentamente. El río empezó a fluir otra vez. Y entonces llegaron noticias que cambiarían todo. Un barco había llegado a Terranova, el barco de Jean-François de Roberval, el noble que era oficialmente el líder de toda esta expedición. El hombre al que Cartier supuestamente reportaba. Roberval enviaba un mensaje. Cartier debía esperarlo. Regresarían juntos a Charlesbourg Royal. Reconstruirían la colonia. Continuarían la búsqueda de Saguenay. Cartier leyó el mensaje y sintió algo que no había sentido en meses. Verdadero terror. No podía volver a Charlesbourg Royal. La colonia estaba maldita. Los iroqueses los estaban cazando. El invierno casi los había matado a todos. Regresar era una sentencia de muerte, pero tenía algo que podía salvarlo. Tenía sacos llenos de oro y diamantes. Tenía la prueba de que Saguenay era real. Si regresaba a Francia ahora, con esas riquezas, sería un héroe. Sería perdonado por abandonar la misión. Tenía que decidir: obediencia o supervivencia, deber o codicia. Tomó la decisión más cobarde de su vida. En mayo de 1542, Cartier ordenó evacuar Charlesbourg Royal. Todos los colonos supervivientes, menos de la mitad de los que habían llegado, fueron cargados en los barcos. Las riquezas fueron cuidadosamente empacadas en barriles y cajas. Navegaron hacia Terranova, donde Roberval los estaba esperando. Llegaron al puerto una noche de junio. Cartier vio los barcos de Roberval anclados. Vio las banderas francesas ondeando. Sabía que si desembarcaba, Roberval le ordenaría regresar. Y ahí, en ese momento de decisión final, Jacques Cartier mostró exactamente qué clase de hombre era. Ordenó a sus marineros preparar los barcos en secreto. Esperaron hasta la medianoche. Esperaron hasta que Roberval y su tripulación estaban durmiendo. Y entonces, como ladrones en la noche, levantaron anclas. Las velas se desplegaron silenciosamente. El viento las llenó. Los barcos comenzaron a moverse, deslizándose fuera del puerto como fantasmas. Roberval despertó al amanecer y encontró el puerto vacío. Cartier había desaparecido. Lo había abandonado. Lo había desobedecido directamente. La traición era completa. Cartier no solo había abandonado la misión, había abandonado a su superior. Había desobedecido órdenes directas del representante del rey. Pero Cartier navegaba hacia Francia convencido de que todo estaría perdonado, porque llevaba oro, llevaba diamantes, llevaba las riquezas que Francia necesitaba. No sabía que estaba navegando hacia la humillación más grande de su vida. No sabía que esas piedras que brillaban en la bodega de su barco eran basura sin valor. No sabía que su nombre estaba a punto de convertirse en sinónimo de fracaso.
El sol salía sobre el Atlántico, mientras los barcos de Cartier cortaban las olas hacia Francia. En la cubierta, marineros exhaustos pero aliviados cantaban canciones de taberna. En su camarote, Cartier acariciaba una pepita de oro con dedos temblorosos. Pronto sería rico, pronto sería famoso, pronto su nombre estaría junto a los grandes exploradores. La ignorancia es bendición, al menos hasta que la realidad la destruye. Septiembre de 1542, el puerto de Saint-Malo. Las campanas repicaban anunciando el regreso de Cartier, pero esta vez era diferente. Esta vez no había multitudes celebrando. Esta vez el ambiente era tenso, porque las noticias habían llegado primero. Noticias de que Cartier había abandonado su puesto. Noticias de que había desobedecido a Roberval. Noticias de que había huido como un cobarde. Pero Cartier tenía su defensa. Tenía pruebas de que todo había valido la pena. Ordenó descargar los barriles y cajas con cuidado extremo. «¡Despacio!», gritaba a los marineros. «Esto vale más que nuestras vidas». Los sacos de oro brillaban bajo el sol de septiembre. Las piedras preciosas resplandecían. La gente en el muelle se arremolinaba para ver. «¿Es verdad?», preguntaban. «¿Es oro de verdad?». Cartier sonreía. Lo mejor que Francia ha visto. Mary Catherine estaba ahí esperándolo. Llevaban más de un año separados. Cuando se abrazaron, ella sintió lo delgado que estaba. Sintió las nuevas cicatrices bajo su ropa. Sintió cómo temblaba, aunque hacía calor. «¿Lo lograste?», le preguntó en voz baja. «¿Encontraste lo que buscabas?». Cartier señaló los barriles siendo descargados. «Encontré más de lo que soñé». Las noticias llegaron rápidamente a París, a la corte del rey Francisco I. El rey, enfermo y envejecido después de décadas de guerra y estrés político, ordenó que enviaran expertos inmediatamente a Saint-Malo. Necesitaba saber, ¿había encontrado Cartier finalmente el oro que Francia necesitaba desesperadamente? ¿Había descubierto las minas que competirían con las de España? Los expertos llegaron 3 días después. Eran minerólogos de la corona, hombres que habían evaluado oro de toda Europa, hombres que podían identificar metales preciosos con solo mirarlos. Se reunieron en el almacén donde Cartier había guardado su tesoro. El ambiente estaba cargado de anticipación. Cartier estaba presente, sonriendo con confianza. Varios nobles locales habían venido a presenciar el momento. Mary Catherine observaba desde una esquina, sus manos entrelazadas con ansiedad. El experto principal, un hombre mayor con lentes de aumento colgando de su cuello, tomó una de las pepitas doradas. La sopesó en su mano. La sostuvo contra la luz. Tomó un martillo pequeño y golpeó la pepita con cuidado. Se rompió en pedazos con un sonido metálico pero hueco. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Pirita», dijo el experto con voz neutral. «Sulfuro de hierro, sin valor comercial». Cartier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué? No, debe estar equivocado. Revise otra». El experto tomó otra pepita. La misma prueba, el mismo resultado. «Pirita», repitió, popularmente conocido como oro de los tontos. El experto tomó uno de los diamantes. Lo sostuvo contra la luz. Tomó un cuchillo de acero y raspó la superficie de la piedra. Se rayó fácilmente. Los diamantes reales no se rayan con acero. Son más duros que cualquier metal común. «Cuarzo», dijo el experto. «Tal vez mica, minerales comunes sin valor significativo». Tomó otra piedra, y otra, todas iguales. Pirita, cuarzo, mica, minerales que podías encontrar en cualquier río de Francia. Cartier estaba blanco como la nieve. «No, no puede ser. Encontramos toneladas. Llenamos barriles enteros». «Entonces llenaron barriles enteros de basura», dijo el experto sin emoción. Uno de los nobles presentes comenzó a reír. Una risa que empezó como una risita ahogada y creció hasta ser una carcajada que resonaba en el almacén. Otros se unieron. Pronto todos los presentes estaban riéndose.
todos excepto Cartier y Mary Catherine. «¡El gran explorador!», gritaba un noble entre risas. «El hombre que confundió piedras de río con diamantes». «3 expediciones», decía otro. «3 expediciones para traer basura». Cartier intentó hablar, intentó defenderse. Pero Donnacona dijo... Saguenay tenía... Donnacona murió, dijo el experto con voz fría. Murió en Francia hace 3 años, y por lo que entiendo, probablemente les mintió sobre todo. La realización golpeó a Cartier como un puño en el estómago. Donnacona había mentido. Por supuesto que había mentido. Saguenay nunca existió. Era un cuento de hadas, una leyenda. Y Cartier había sido demasiado codicioso, demasiado estúpido, demasiado desesperado para verlo. Había secuestrado a Donnacona para que le contara al rey sobre Saguenay. Lo había exhibido como testigo. Lo había mantenido prisionero hasta su muerte. Todo por una mentira que él había querido creer tanto que se había cegado a sí mismo. Las noticias se extendieron como fuego. Para el final del día, todo Saint-Malo sabía que Cartier había regresado con piedras sin valor. Para el final de la semana, todo París lo sabía. Para el final del mes, toda Francia se reía. Nació la expresión que perseguiría a Francia durante siglos. Falso como los diamantes del Canadá. Si querías insultar a alguien, si querías decir que algo era completamente falso, completamente inútil, completamente decepcionante, decías que era como los diamantes de Cartier. La expresión se usaba en todas partes. En tabernas donde marineros borrachos contaban chistes crueles. En mercados donde comerciantes regateaban precios. En la corte real donde nobles buscaban formas de humillar a sus rivales. Tu promesa es tan valiosa como los diamantes canadienses. Ese negocio es más falso que el oro de Cartier. Me estás vendiendo diamantes de Canadá, ¿verdad? Cartier se convirtió en el hazmerreír de Europa. Embajadores españoles enviaban cartas burlándose. Escritores ingleses incluían referencias en sus obras. Hasta los portugueses, que generalmente ignoraban los asuntos franceses, se reían. El rey Francisco I estaba furioso. No solo había perdido una fortuna financiando 3 expediciones, no solo había perdido cientos de colonos, había perdido su oportunidad de competir con España. Había perdido su sueño de un imperio francés en América. Y todo porque confió en un marinero que no podía distinguir entre oro y pirita. Roberval eventualmente regresó de Canadá. Su propia colonia había fracasado también. El invierno la había destruido. Los iroqueses la habían atacado constantemente. Tuvo que abandonarla en 1543. Pero al menos, Roberval había intentado cumplir su misión. Al menos había obedecido sus órdenes. Al menos no había huido como un cobarde en la noche. Roberval testificó ante la corte real. Acusó formalmente a Cartier de deserción, de traición, de abandonar su puesto, de poner en peligro la expedición entera con su cobardía. Cartier intentó defenderse. Argumentó que había salvado a los colonos supervivientes, que regresar a Charles-Bourg-Royal habría sido suicidio, que había hecho lo correcto. ¿Lo correcto?, preguntó Roberval con desprecio. ¿Huir en la oscuridad como un ladrón es lo correcto? ¿Abandonar tu deber es lo correcto? ¿Traer piedras sin valor mientras abandonas tu misión es lo correcto? Cartier no tenía respuesta. El rey consideró ejecutarlo por traición, pero decidió que algo peor que la muerte sería apropiado para Cartier. Lo dejó vivir, pero le quitó todo: su reputación, su posición, su futuro. Francia abandonó oficialmente sus intentos de colonizar Canadá. Durante 50 años, ningún barco francés regresó a esas costas. El sueño imperial se congeló en el río San Lorenzo, y todo fue culpa de Jacques Cartier. Mary Catherine se quedó con él. No lo dejó a pesar de la vergüenza, pero su matrimonio cambió. Ya no hablaban de sueños, ya no planeaban futuros brillantes. Solo existían día tras día,
en la casa donde todos los vecinos conocían su vergüenza. Cartier intentó escribir sus memorias, intentó explicar su versión de los eventos, intentó justificarse ante la historia, pero nadie publicó sus escritos, nadie los leyó, a nadie le importaba. El hombre que había descubierto Canadá para Europa, el hombre que había mapeado el río San Lorenzo, el hombre que había sido el primero en explorar esas tierras para Francia, se convirtió en una nota al pie, en una advertencia, en un chiste. ¿Recuerdan a Cartier? El idiota de los diamantes falsos. Esa fue su herencia. Eso fue lo que le quedó después de 3 expediciones, años de sufrimiento, docenas de muertes y una traición que marcaría las relaciones entre europeos y nativos durante generaciones. Diamantes falsos y promesas rotas. Los años siguientes fueron un lento descenso hacia la irrelevancia. Cartier vivía en Saint-Malo, la ciudad donde había nacido, la ciudad donde una vez fue considerado un héroe. Pero ahora caminaba por sus calles evitando miradas, escuchando susurros. Ahí va, el hombre de los diamantes falsos. Mi hijo podría distinguir oro de pirita, pero él no. 3 viajes, cientos muertos, todo por basura. Las invitaciones dejaron de llegar. Las familias nobles que antes lo recibían en sus salones, ahora cerraban sus puertas. Los comerciantes que antes buscaban su consejo, ahora lo ignoraban. Mary Catherine intentaba mantener las apariencias. Organizaba pequeñas reuniones en su casa. Invitaba a las pocas amistades que no los habían abandonado completamente. Pero era doloroso. Todos sabían. Todos recordaban. Cartier pasaba días enteros en su estudio, escribiendo, reescribiendo, intentando explicar lo inexplicable. No fue mi culpa, escribía. Donnacona mintió, me engañó deliberadamente, inventó Saguenay para deshacerse de nosotros. Pero incluso mientras escribía las palabras, sabía que eran patéticas. Donnacona había mentido porque Cartier lo había secuestrado, porque lo había arrancado de su tierra, porque lo había convertido en prisionero y eventualmente lo había matado. ¿Y Cartier esperaba verdad de un hombre que había traicionado tan completamente? A veces, en las noches cuando no podía dormir, Cartier pensaba en Donnacona, en el momento de la traición, en la ceremonia de despedida, que era una trampa, en los gritos cuando los soldados los agarraron. ¿Había sentido remordimiento en ese momento? ¿Había dudado? No. Solo había sentido satisfacción. Había capturado su testigo. Había asegurado su prueba para el rey. Había hecho lo necesario. Esa era la parte que más lo atormentaba ahora. No que lo hubiera hecho, sino que lo había hecho sin dudarlo, sin un segundo de vacilación. ¿Qué clase de hombre era él? El rey Francisco I murió en 1547, 5 años después del regreso de Cartier. Su sucesor, Enrique II, no tenía ningún interés en el Nuevo Mundo. Había aprendido la lección. América del Norte era una trampa helada que devoraba oro y hombres sin dar nada a cambio. España continuaba prosperando. El oro y la plata del Nuevo Mundo fluían hacia Madrid en cantidades que hacían llorar de envidia a toda Europa. Perú producía tanta plata que literalmente inundaba los mercados europeos, causando inflación en todo el continente. Y Francia observaba desde la distancia, su único explorador famoso, convertido en símbolo de fracaso. Cartier envejeció en la oscuridad. Sus manos, que una vez sostuvieron el timón de barcos exploradores, ahora temblaban con la edad. Sus ojos, que una vez escanearon horizontes desconocidos, buscando tierras nuevas, ahora veían borroso. Desarrolló una tos persistente, probablemente de décadas respirando aire salado y humo de pólvora. Tosía sangre a veces. Mary Catherine lo cuidaba lo mejor que podía. No tenían hijos. Nunca los tuvieron. Tal vez era bendición. Al menos no había descendientes que llevaran el peso de su vergüenza. ¿Alguna vez se arrepintió? ¿Alguna vez deseó haber hecho las cosas diferente? En sus escritos nunca lo admitió. Nunca escribió, me equivoqué. Nunca escribió,
Debía haber tratado a Donnacona con honor. Nunca escribió: «Soy responsable de las muertes en Charlesbourg Royal», pero Mary Catherine lo escuchaba a veces hablando dormido, murmurando nombres: Donnacona, Domagalla, Taignoani, gritando «¡No!», como si estuviera reviviendo momentos que lo perseguían. Tal vez el remordimiento estaba ahí. Tal vez solo lo admitía en sueños. Los años pasaron. 1550, 1555. Cartier tenía 65 años. Viejo para la época. Muchos hombres morían mucho más jóvenes. Había sobrevivido todo. Tormentas que hundieron barcos, inviernos que mataron tripulaciones enteras, ataques indígenas, hambruna, escorbuto, traiciones políticas. Pero no podía sobrevivir la vergüenza de su propio fracaso. Saint-Malo era una ciudad bulliciosa. Los barcos llegaban y partían constantemente. Comerciantes discutían precios en los muelles. Marineros contaban historias de sus viajes en las tabernas. Pero nadie hablaba con Cartier. Lo veían en las calles, caminando lentamente con un bastón, y desviaban la mirada. Era un fantasma, técnicamente vivo pero socialmente muerto. Y entonces, en 1557, llegó la peste bubónica, la muerte negra, el terror que había devastado Europa siglos antes y que aún aparecía en brotes periódicos para recordarles que la muerte nunca estaba lejos. La peste llegó a Saint-Malo en junio, probablemente traída por un barco que llegaba del Mediterráneo, un marinero enfermo, una rata infectada. Eso era todo lo que se necesitaba. Los primeros casos aparecieron en los barrios pobres cerca del puerto. Bubones negros en el cuello y las axilas, fiebre que quemaba el cerebro, delirio, muerte en 3 días. La gente comenzó a morir. 10 al día, luego 20, luego 50. Las familias se encerraban en sus casas con tablones clavados en las puertas. Los cadáveres se acumulaban en las calles porque no había suficiente gente sana para enterrarlos. El olor a muerte podrida llenaba el aire. Mary Catherine enfermó primero. Desarrolló fiebre en julio. Los bubones aparecieron al día siguiente. Cartier la cuidó personalmente a pesar del riesgo. Murió después de 4 días de agonía. Sus últimas palabras fueron: «Jacques, perdóname por no darte hijos». «No», le dijo Cartier, sosteniéndole la mano mientras ella se enfriaba. «Perdóname tú, por arrastrarte a mi vergüenza». La enterraron rápidamente. No había tiempo para ceremonias elaboradas. La peste no respetaba el duelo. Cartier contrajo la enfermedad 2 semanas después. Sintió la fiebre subir. Sintió los bubones aparecer. Supo inmediatamente lo que significaba. Iba a morir. Finalmente. Después de 66 años de vida que habían sido, en su mayor parte, una preparación para un fracaso monumental. ¿Sintió alivio? ¿Sintió miedo? No lo sabemos. No hay registros de sus últimas palabras. No hay testigos que escribieran sobre sus momentos finales. El 1 de septiembre de 1557, Jacques Cartier murió en Saint-Malo. No hubo funeral de estado. No hubo multitudes llorando. No hubo discursos honrando su memoria. Fue enterrado discretamente en el cementerio de la Catedral de Saint-Malo. Una tumba simple. Una lápida sin adornos que decía solo su nombre y fechas. Años después, el cementerio fue remodelado. Su tumba se perdió. Hoy nadie sabe exactamente dónde está enterrado Jacques Cartier. Desapareció tan completamente en la muerte como su reputación había desaparecido en vida. La historia no terminó con la muerte de Cartier. En cierta forma, apenas comenzó. Falso como los diamantes del Canadá, se convirtió en una expresión que duró siglos. Se usaba en Francia, se usaba en otros países europeos, se convirtió en parte del lenguaje común. Cada vez que alguien prometía riquezas que nunca se materializaban, cada vez que un negocio resultaba ser estafa, cada vez que la realidad no cumplía las expectativas brillantes, diamantes canadienses. La expresión sobrevivió hasta el siglo XX,
hasta que la memoria de Cartier se desvaneció tanto que la gente usaba la expresión sin saber de dónde venía. Pero el daño que Cartier hizo fue más profundo que una expresión irónica. Francia abandonó sus intentos de colonizar Canadá después del desastre de Cartier. Durante 50 años, ningún barco francés regresó con intenciones coloniales. El sueño imperial se congeló. No fue hasta 1603, cuando Samuel de Champlain fundó Quebec, que Francia finalmente estableció una presencia permanente. Pero para entonces habían perdido décadas de ventaja. España e Inglaterra ya controlaban territorios enormes. Y en Stadacona, entre los iroqueses, la historia de Donnacona se convirtió en leyenda, en advertencia, en la prueba de que no se podía confiar en los hombres blancos. Cuando llegaron más franceses décadas después, se encontraron con hostilidad inmediata. Los iroqueses recordaban. ¿Cómo no iban a recordar al jefe que fue secuestrado y nunca regresó? Los 10 hombres que desaparecieron, la traición en la ceremonia de despedida. Esas memorias envenenaron las relaciones, causaron guerras, causaron masacres en ambos lados, causaron siglos de conflicto que pudieron haberse evitado si Cartier hubiera honrado sus promesas. La geografía de Canadá todavía lleva las marcas de Cartier, el río San Lorenzo que exploró, la ciudad de Montreal que eventualmente creció donde él plantó su cruz. Los mapas que dibujó formaron la base del conocimiento europeo de esas tierras durante décadas. Pero su nombre es complicado en Canadá. Los franco-canadienses lo reconocen como el explorador que descubrió su tierra. Pero los pueblos indígenas lo recuerdan como el hombre que secuestró a Donnacona, el traidor, el mentiroso. En Francia, Cartier es una nota al pie. No hay monumentos grandes, no hay estatuas imponentes, no hay celebraciones nacionales de sus expediciones. Porque ¿cómo celebras al hombre que se convirtió en símbolo del fracaso más humillante de tu país? Hay lecciones en la historia de Cartier, lecciones sobre ambición sin límites, sobre codicia que ciega el juicio, sobre traicionar a quienes te salvaron, sobre confundir piedras brillantes con tesoros reales. Pero la lección más profunda es esta: las acciones tienen consecuencias, no siempre inmediatas, no siempre obvias, pero siempre, eventualmente, llegan. Cartier traicionó a Donnacona, y esa traición le costó a Francia 50 años de oportunidad en el Nuevo Mundo. Cartier confundió pirita con oro, y esa confusión lo convirtió en chiste durante siglos. Cartier abandonó su deber, y ese abandono destruyó su reputación para siempre. ¿Fue Cartier un villano, o simplemente un producto de su época? Era una época brutal, una época donde secuestrar nativos era práctica común, donde la búsqueda de oro justificaba cualquier traición, donde la vida humana valía poco comparada con el metal precioso. Cristóbal Colón secuestró nativos, Hernán Cortés masacró miles, Francisco Pizarro traicionó y ejecutó a Atahualpa. Todos los exploradores de esa época cometieron actos que hoy consideraríamos crímenes. La diferencia fue que ellos tuvieron éxito, trajeron oro real, conquistaron imperios reales. Sus crímenes fueron perdonados por sus logros. Cartier fracasó, y en la historia, como en la vida, el fracaso no se perdona. Si hubiera encontrado oro real, si hubiera establecido una colonia exitosa, si hubiera conquistado territorios valiosos, hoy sería recordado como héroe. Sus traiciones serían justificadas como necesarias para la expansión del imperio. El secuestro de Donnacona sería una decisión táctica inteligente. Los diamantes falsos nunca habrían sido mencionados, porque habrían encontrado riquezas reales después. Pero fracasó, completamente, espectacularmente, de formas que se convirtieron en chistes. Y eso es lo que lo define, no sus 3 viajes, no su coraje navegando por mares desconocidos, no sus mapas que abrieron territorios para futura exploración, sino sus fracasos, sus traiciones, sus diamantes falsos. Jacques Cartier
vivió 66 años, navegó 3 veces al Nuevo Mundo, sobrevivió tormentas, escorbuto, ataques, inviernos mortales, mapeó el río San Lorenzo, fue el primer europeo en explorar Quebec y Montreal. Y todo eso fue borrado por pirita que confundió con oro. Murió pobre, murió olvidado, murió sabiendo que su nombre era sinónimo de vergüenza. Y tal vez, solo tal vez, en sus últimos momentos mientras la peste quemaba su cuerpo, mientras la fiebre nublaba su mente, pensó en Donnacona, en un jefe iroqués que lo recibió con hospitalidad y fue traicionado, en 2 jóvenes que salvaron su expedición y nunca volvieron a casa, en 10 vidas destruidas por su ambición sin límites. O tal vez no pensó en nada de eso. Tal vez solo pensó en los diamantes que brillaban bajo la luz del sol, en el oro que resplandecía en el río, en la gloria que estuvo tan cerca de alcanzar, en las cosas brillantes y falsas que destruyeron su vida. Así termina la historia de Jacques Cartier, el explorador que se convirtió en el mayor fracaso de Francia, el hombre que descubrió Canadá 3 veces y lo perdió las 3, el hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de promesas vacías y tesoros falsos, no con gloria, sino con piedras que brillaban pero no valían nada, no con honor, sino con traiciones que envenenaron generaciones, no con un imperio, sino con una expresión cruel que sobrevivió siglos, falso como los diamantes del Canadá. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te imaginas descubrir que tu mayor tesoro era basura? ¿Te imaginas vivir sabiendo que traicionaste a quien te salvó la vida? Cuéntanos en los comentarios qué explorador quieres que contemos después. Dale like si te gustó esta historia que parece ficción, pero fue completamente real. Y suscríbete para más historias increíbles de personajes históricos que cambiaron el mundo, para bien o para mal. Porque al final, la historia no la escriben solo los victoriosos. También la escriben los que fracasaron tan espectacularmente que nunca pudimos olvidarlos. Fin. Palabras aproximadas. 22.000. Duración estimada. 110-120 minutos de narración.